Esto es Materia Vibra, el podcast de Mar de los Ríos que pretende conmover desde el arte en femenino. Ana Mendieta, la huella de la sangre y la tierra. Sé que si no hubiese descubierto el arte, habría sido una criminal. Con esta frase demoledora se definía Ana Mendieta. Bienvenidos a Materia Vibra, con un nuevo episodio de nuestro podcast sobre arte en femenino. Hoy nos adentramos en la vida de una mujer que no entendía el arte como un adorno, sino como una herramienta de supervivencia. Ana Mendieta fue artista conceptual, escultora, pintora y videoartista, pero sobre todo fue una mujer que usó su propio cuerpo para sellar un pacto con la tierra, un pacto de sangre. Hoy vamos a recorrer su camino, desde su infancia rota por la política en Cuba hasta su misteriosa y trágica muerte en el asfalto de Nueva York. Vamos a hablar de la rabia, del exilio y de cómo el arte puede ser un grito de justicia. Comenzamos. La infancia perdida y la operación Peter Pan. Ana nace en 1948 en una Cuba que hervía. Su familia no era una familia cualquiera, eran parte de la espina dorsal de la sociedad cubana. Su bisabuelo materno fue general en la lucha por la independencia contra España. Su tío abuelo, Carlos Mendieta, fue presidente provisional de la isla en los años 30. Su padre Ignacio era un abogado con conexiones poderosas. Al principio apoyó a Fidel Castro contra Batista, llegando a ser asistente en el Ministerio de Estado tras la Revolución de 1959. Pero Ignacio era un hombre de profundas convicciones católicas y pronto ese fervor chocó con el nuevo rumbo del país. Se involucró en actividades contrarrevolucionarias y el miedo empezó a habitar la casa. Temiendo por sus hijas, en 1961, Ignacio y su madre tomaron una decisión radical. Ana, de 12 años, y su hermana Raquelín, de 14, fueron enviadas a Estados Unidos en lo que se denominó la Operación Peter Pan. Imaginemos el choque de las palmeras y el estatus en Cuba a un campamento de refugiados en Miami. Su hermana cuenta que, al aterrizar, Ana besó el suelo, pero la euforia duró poco. A diferencia de otros niños, ellas no tenían parientes esperándolas. Pasaron por hogares de acogida e instituciones religiosas en Iowa. Ana pasó 6 años saltando de una iglesia a vivienda a otra. Fue una época oscura. Confinamientos y palizas eran costumbre. Fue allí donde Ana aprendió que el mundo podía ser un lugar hostil para una niña extranjera. En el Mae West, la gente me miraba como un ser erótico, agresivo y en cierta manera diabólico. Esto creó en mí una actitud muy rebelde hasta que, por así decir, explotó dentro de mí y yo cobré conciencia de mi ser, de mi existencia como un ser muy particular y singular. Este descubrimiento fue una forma de verme a mí misma separada de otros, sola. La Universidad de Iowa y Hans Breder. Tras años de separación, Ana se reencuentra con su madre y su hermano menor en 1966. A su padre no lo volverá a ver hasta 1979, tras salir él de las cárceles de Castro. Con este peso emocional, Ana entra en la Universidad de Iowa. En 1972 se gradúa en Bellas Artes, pero algo no encaja. Ella siente que la pintura es mentira. Se incorpora a Intermedia, un programa pionero y radical fundado en 1968 que empujaba a los alumnos a salir de los museos y usar el vídeo, el cuerpo y el concepto. Aquí aparece una figura clave, Hans Breder. Él fue su profesor, su mentor y durante años su pareja sentimental. Breder la empujó a explorar los límites. Bajo su tutela, Ana tiene una epifanía. Me di cuenta de que mis pinturas no eran lo suficientemente reales para lo que quería transmitir. Quería que mis imágenes tuvieran poder, que fueran mágicas. En este periodo, crea obras que hoy son leyenda como Grass and Woman, donde se cubre de hierba, o la impactante Death of the Chicken. En esta última, Ana sostiene un pollo decapitado mientras la sangre salpica su cuerpo desnudo. No era una provocación vacía. Era la influencia de la santería cubana, el sacrificio como forma de conexión con la vida. Fue también Breder quien la llevó a México, a los sitios arqueológicos de Osaka. Allí, Ana sintió que volvía a la fuente.
En las tumbas prehispánicas y los paisajes sagrados de México, Mendieta empezó su serie más famosa, Siluetas, un proyecto que le ocuparía 7 años y donde grabaría su sombra femenina en la naturaleza usando fuego, barro y flores. El horror de Sarah Ann Oden. Hay un evento que cambia a Anna para siempre y la convierte en una artista política. En marzo de 1973, el campus de la Universidad de Iowa vive su primer asesinato en 126 años de historia. Y es que Sarah Ann Oden, una estudiante de enfermería de solo 20 años, es brutalmente violada y asesinada en su dormitorio durante las vacaciones de primavera. El detalle es espeluznante. Fue golpeada, ahogada y vejada con un palo de escoba. La brutalidad del crimen sacudió a Anna y ella no quería que el horror se olvidara en la hemeroteca. Quería que el espectador sintiese el miedo en la piel. Para ello, poco después, invita a sus compañeros a su propio apartamento sin mencionar su intención. Cuando llegan, la puerta está entreabierta. Al entrar, encuentran una escena de pesadilla. Anna está atada a una mesa, desnuda de cintura para abajo, manchada de sangre real. Es su obra Rape Scene, escena de la violación. Anna obligó a sus amigos a quedarse allí, a presenciar la incomodidad, a ser testigos de la vulnerabilidad extrema. Con esta performance, Anna sacó el asesinato de los periódicos y lo metió en el cuerpo de los espectadores. Fue la primera artista en usar su obra para denunciar de forma tan visceral la violación y el feminicidio. Nueva York y el choque con Carl Andre. En 1978, Anna se traslada al epicentro del mundo, Nueva York. Allí se involucra en la AI Art Gallery, la primera galería gestionada solo por mujeres. Colabora con figuras como Nancy Spiro y Mary Beth Edelson. No teníamos una agenda ni una forma de pensar unificadas, excepto que queríamos todo lo que los hombres tenían en el mundo del arte. Para la mayoría de nosotras, eso significaba reconocimiento. Anna era una activista. Curó la exposición Dialéctica del Aislamiento, dedicada a mujeres artistas del tercer mundo en Estados Unidos. Sin embargo, odiaba que la encasillaran. No quería ser la artista latina o la artista feminista. Quería ser simplemente una artista total. Es a través de Nancy Spiro que conoce a Carl Andre. Andre era el rey del minimalismo, un hombre de éxito, famoso por sus esculturas de metal planas y frías. Empezaron una relación intensa y tormentosa. Se mudaron juntos al Greenwich Village. En 1983, Anna gana una beca para ir a la Academia Estadounidense en Roma. Se enamora de la ciudad eterna. La siente como un cruce entre Cuba y Nueva York. Allí, ella y Carl se casan en una ceremonia privada en enero de 1985. Pero la felicidad era un espejismo. A su regreso a Nueva York, Anna sospecha que Carl tiene un romance en Berlín. Las peleas se vuelven constantes y violentas. El regreso a la semilla. Durante casi 20 años, Cuba fue para Anna un recuerdo borroso, una herida abierta que solo sangraba en la distancia. Pero en enero de 1980, el destino le permite hacer lo que pocos exiliados de la Operación Peter Pan pudieron: volver. Anna regresa a la isla como parte de un intercambio cultural con el Círculo de Cultura Cubana. No es una turista, es una hija que vuelve al vientre materno. Ella misma lo describe con una naturaleza que estremece. Habiendo sido arrancada de mi tierra natal durante mi adolescencia, estoy abrumada por la sensación de haber sido expulsada del vientre. Mi arte es la forma en que establezco los lazos que me unen al universo. Este reencuentro no fue solo emocional, fue estético. Anna comienza a viajar a la isla con frecuencia, 7 veces en apenas 3 años. A veces como guía,
otras como artista, pero siempre como buscadora. Es allí donde su conexión con la santería, ese sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones yoruba que ella conoció a través de los sirvientes de su infancia, explota en su obra. La sangre, que en Nueva York era vista como algo gore o violento, en Cuba recupera su significado ritual, la fuerza vital, el alimento de los dioses. Pero el punto álgido de este regreso son las esculturas rupestres en las cuevas de Jaruco, cerca de La Habana. Imaginen a Ana sola en el silencio de esas cuevas, tallando directamente en la piedra caliza. Esa piedra porosa, blanca y húmeda. Figuras femeninas que parecen diosas antiguas, formas que emergen de la propia roca. No son esculturas para ser transportadas a una galería. Están hechas para quedarse allí, para que el tiempo, el musgo y la humedad se las traguen. Es en ese momento cuando Ana entiende que su trabajo es, por naturaleza, impermanente. Por eso la fotografía se vuelve tan importante como la escultura misma. Ana dedica horas a documentar cómo la luz golpea sus grabados, porque sabe que la obra de arte es el acto de unión con la tierra y la foto es solo el testamento que queda para nosotros. Como bien dice su hermana Raquel, si no nos hubiésemos ido de Cuba, Ana nunca habría sido artista. Pero fue el hecho de volver lo que le permitió entender quién era realmente. En las cuevas de Jaruco, Ana dejó de ser una refugiada en Iowa para volver a ser una mujer soberana de su propia historia. Ella no estaba creando arte sobre Cuba. Ella estaba siendo Cuba. La caída y el juicio. Llegamos a la madrugada del 8 de septiembre de 1985. Una cena previa con amigos parecía normal, pero al volver al apartamento del piso 34, todo estalla. Los vecinos oyen a la pareja discutiendo a gritos. Se escuchan voces de mujer gritando ¡no! Varias veces. A las 5:30 de la mañana, el cuerpo de Ana Mendieta golpea el techo de una tienda tras caer desde su ventana. Carl André llama al 911. La grabación es confusa. Habla de una pelea sobre él, quien era más famoso, y quien dice que ella se tiró. Cuando llega la policía, Carl tiene arañazos en la cara y el dormitorio está desordenado. André fue arrestado y acusado de asesinato. Sin embargo, en el juicio, su abogado utilizó una estrategia cínica. Usó el arte de Ana, sus siluetas de sangre, sus ritos de tierra, para sugerir que era una mujer mentalmente inestable con tendencias suicidas. A pesar de que ella tenía fobia a las alturas, el juez lo absolvió alegando duda razonable. Pero para la humanidad, lo que quedó fue una duda razonable sobre la justicia misma. El mundo del arte se fracturó. Para las feministas y la comunidad latina, fue un caso claro de privilegio. Un artista blanco y consagrado frente a una refugiada cubana cuya obra fue malinterpretada para culparla de su propia muerte. Desde entonces el grito "Where is Ana Mendieta" resuena cada vez que Carl André expone desde las gargantas de las feministas. Ana no cayó al vacío. A Ana la empujó un sistema que todavía hoy protege a los genios frente a las víctimas. Pero su legado, grabado en las cuevas de Jaruco en Cuba y en los campos de Iowa, es ya imborrable. Su legado está hoy aquí, entre estas palabras. Mi arte se basa en la creencia de una energía universal que corre a través de todas las cosas, del insecto al hombre, del hombre al espectro, del espectro a las plantas, de las plantas a la galaxia. Mis obras son las venas de irrigación de ese fluido universal. A través de ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, la acumulación primordial, los pensamientos inconscientes que animan el mundo. No existe un pasado original que se deba redimir. Existe el vacío, la orfandad, la tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que nos observa desde el interior de la tierra.
existe por encima de todo la búsqueda del origen. Ana Mendieta, 1983. Y como ella misma decía, todo el arte proviene de la rabia sublimada. Gracias por sentirnos, gracias por formar parte de esta materia vibra.